Amante Dios, nuevamente gracias Señor porque nos permite reunirnos en tu nombre. Gracias por este hermoso sábado, por esta hermosa mañana. Ayúdanos Señor a ver estos consejos de el Espíritu Profecía para poder entender un poquito más esto de los diezmos y ofrendas. Cómo podemos dar lo que te pertenece a iglesias, a lugares de sostén propio que están realmente trabajando para ti. Ayúdanos y fortalécenos. Que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y nos enseñe. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes la segunda parte de diezmos y ofrendas. Yo sé que es un poquito, se puede decir, complicado o un tema un poquito difícil de digerir, pero con ayuda de Dios vamos a compartirlo. Primeramente Dios para poder compartirlo con otros y así sucesivamente estar enseñando a otros acerca de diezmos y ofrendas. Porque la vez pasada les compartí la primera parte de este tema, pero me enfoqué más en los diezmos que en las ofrendas. ¿Por qué? Porque me ha llamado la atención que hay personas en la iglesia que en cuanto asumen una responsabilidad como líderes, empiezan a leer el manual y ya cuando empiezan a leer el manual acerca de las citas del Espíritu de Profecía que hablan acerca de los diezmos, empiezan a criticar a los nuevos miembros o a los miembros antiguos o los viejos miembros de que no están dando su diezmo. Y no solo eso, sino que también que los critican porque no están siguiendo el régimen alimenticio. Entonces, es una situación un poquito complicada. Pero todo esto pasa porque ellos no llevaban antes el régimen alimenticio y tampoco llevaban el de los diezmos, o sea, no lo entregaban. Pero ahora como ya reciben una obligación o una posición en la iglesia, ya es cuando empiezan a apuntar a otros, empiezan a criticarlos de por qué no están dando su diezmo. En primer lugar, no saben cuál es la situación de ella o de él, no saben si, qué tal si ellos están dando su diezmo a un lugar de sostén propio, donde realmente están trabajando y ellos se dan cuenta que en la iglesia pues es más bien un club social, es más bien un lugar donde no quieren ni trabajar, porque a mí me ha tocado ir a iglesias donde nomás lo que piensan es en comer, no quieren ir a caminar alrededor del vecindario, inclusive nunca tienen tiempo de hacer la obra misionera. Entonces es triste. Entonces es por eso que hay personas que empiezan a leer los consejos del Espíritu de Profecía y se dan cuenta que el Espíritu de Profecía los manda a la Biblia y la Biblia dice que el que trabaja es digno de su salario. Entonces si en una iglesia no están trabajando para el Señor, no son dignos de ese salario. Entonces ellos mandan su diezmo a lugares de sostén propio. Entonces, es triste. Es triste que las personas cuando ya asumen una responsabilidad empiezan a criticar a otros. Pero en este día me gustaría compartir o responder algunas preguntas que tengamos sobre los diezmos en situaciones diferentes, inclusive en situaciones cuando en tiempos de Elena G. de Guay, en los años 1800, 1900, al empezar de 1900. Entonces todo eso nos va a ayudar a que nosotros podamos entender un poquito la situación en la cual nosotros vivimos o en el tiempo que nosotros vivimos también. O sea que en otras palabras, las cosas que suceden hoy no quiere decir que no pasaron anteriormente, ya pasaron. Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en el tiempo de Elena G. de Guay, ella se encontró con diferentes tipos de situaciones que gente no estaba dando su diezmo a la iglesia que ellos atendían o que estaban atendiendo o que estaban yendo a la iglesia. Ellos estaban dando su diezmo a grupos de sostén propio. Entonces Elena G. de Guay
a estos grupos de sostén propio los llamó líneas irregulares. Entonces las personas de la iglesia pertenecientes a la conferencia criticaban a esas personas porque desafortunadamente, mis hermanos y hermanas, cuando nosotros amamos al Señor, amamos a Cristo Jesús, tenemos se llama, por ejemplo, yo le llamo un modo cristiano o en un automodo cristiano. En otras palabras, piensas que todas las personas que van a la iglesia son buenas, que ya se entregaron su corazón al Señor, entonces les tienes confianza, pero no te das cuenta que tu auto cristiano mode, en realidad ellos no están así. Ellos lo que quieren es buscar la manera en cómo agarrar para ellos mismos los que les conviene. Entonces tú piensas que toda la gente es buena y no, en la iglesia hay gente mala y gente pues buena en el sentido de que están en Cristo Jesús. Entonces tú tienes que abrir tus ojos y tener cuidado, no estar comentando tu vida personal, porque créeme que cuando uno comenta las vidas personal de uno, piensas tú que estás en confianza, no estás en confianza. Pueden dañar porque empiezan a hablar aquí, a hablar allá, y cuando menos esperas, como pasó en ese tiempo, que una persona le dijo a otra que estaba dando su diezmo a un lugar de sostén propio, y esta otra persona fue y les dijo a todo el mundo que no estaba dando su diezmo ahí, sino que lo estaba dando a un lugar de sostén propio. Entonces empezaron a criticarlo. Entonces Elena G. de Guay, ella oró a Dios y el Señor le mostró que había líneas irregulares. Y hay líneas regulares. La línea regular es de la conferencia, o sea, iglesias de la conferencia. Y las irregulares son iglesias que no son de la conferencia, que son unos grupos que se llaman sostén propio. Entonces, Elena G. de Guay tuvo ese tipo de argumento con ellos, con las personas de las líneas regulares, y es lo que vamos a ver en uno de los ejemplos, porque recordémonos que cuando nosotros estamos criticando a otras personas sin saber la situación de qué están haciendo con el diezmo, entonces nosotros criticamos, y hay que tener cuidado de no criticar o de no juzgar para que no seamos juzgados. Siempre tengamos en mente Mateo capítulo 7, de verso del 1 al 5. Hay que tener cuidado porque no sabemos la situación de cada persona. Así es que, por ejemplo, en el manual de la iglesia dice que la persona que enseña en la iglesia, no debe de comer carne, número uno. Número dos, la persona que enseña en la iglesia debe de diezmar. Entonces hay personas que dicen, ok, yo diezmo, pero no saben que como carne. Entonces, entonces ahí tienes que orarle a Dios para que Dios te ayude, porque si tú quieres guiarte por el manual de la iglesia, tienes que también darte cuenta que el manual de la iglesia, casi todas las citas son del Espíritu de Profecía. Y entonces tienes que seguir también los consejos del Espíritu de Profecía. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú estás criticando personas porque comen carne y tú comes carne y no diezmas, o diezmas y comes carne, entonces estás en una situación de la espada y la pared. Entonces estás criticando a personas mientras tú te debes de criticar a ti mismo. Vean lo que dice aquí en Mensajeros del Señor, página 322, párrafo 9, dice aquí, este mensaje o este consejo fue para los líderes de la iglesia que comían carne o que comen carne. Dice, nadie que enseña a la gente de Dios nadie que enseña a la gente de Dios tiene que enseñar por el ejemplo. Entonces dice, nadie puede ser maestro del pueblo de Dios si no está enseñando por ejemplo. O su ejemplo contradice los principios de régimen alimenticio. Entonces aquí vemos nosotros que si una persona es líder en la iglesia, pero come carne, no puede ser
¿Por qué? Porque está enseñando a otros a seguir comiendo carne. Ahora recuerden que para un adventista del séptimo día se siguen los consejos. No quiere decir que el comer carne no te vas a ir al infierno si comes carne, no. Simplemente que Dios te va a dar más bendiciones y vas a estar más sano. A menos de que quieras comer carne kosher, que no tenga sangre, porque Dios dijo, come la carne pero sin su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre tiene vida, en otras palabras, te puede dar bacterias o enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, como adventistas del séptimo día, tenemos que nosotros tener cuidado. Si tú estás profesando esto del régimen alimenticio, pero tú comes carne y comes de todo lo que se mueve y estás enseñando al pueblo de Dios, entonces, pues en realidad estás contradiciendo lo que profesas. Igual, inclusive aquí hay un consejo para los doctores que trabajan en las instituciones adventistas. Dice que cómo pueden prescribir carne a los pacientes. Dice que esas personas no deberían de ser empleados en las instituciones adventistas. También otro consejo para los ministros. Dice que los ministros que comen carne, dicen que hacen un ejemplo maligno. En otras palabras, es un ejemplo malo. ¿Por qué? Porque hacen que las personas no tengan esa confidencia de creerles a ellos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, no hay que juzgar para que no seas juzgado. Entonces, una persona que come carne en la iglesia y es líder y está diezmando, pero come carne, el Espíritu de Profecía dice que no puede enseñar, ni enseñar a los adultos, ni enseñar a los jóvenes, ni enseñar a los niños chiquitos, ni a nadie, porque les va a enseñar lo mismo. Imagínense cuando una persona les diga, oye, fíjate que mi mamá no hace carne, no come carne. Y imagínate esa persona les diga, ay, pues tu mamá, yo no sé por qué no come, puede comer lo que quiera. Entonces ahí ya esa persona se va a llevar ese mal ejemplo a su casa y va a tener problemas con su mamá. Siendo que ya la mamá ya le explicó que mira mi hijo o mira mi hija, ahorita en este tiempo que vivimos hay muchas cosas que dañan el medio ambiente, hay que tener cuidado y es mejor abstenernos de comer carne y mejor comemos frijolitos, comemos habas, comemos un poquito más sano, ¿verdad? Pero bueno, entonces por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, vamos a ver también situaciones acerca del diezmo, ¿verdad? Ya vimos eso de que una persona, aunque diezme en la iglesia, pero come carne, pues no puede enseñar en la iglesia. Y también, si no se sigue ese régimen alimenticio, pues entonces no estás profesando lo que crees. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, otra situación, por ejemplo, una persona que está estudiando para ser ministro en la escuela, y recuerden que para trabajar en la conferencia o en lugares, por ejemplo, como en el seminario o en escuelas bíblicas o etcétera, necesitas tener una maestría en divinidades. No puede ser una maestría, por ejemplo, en administración, porque tú estás para enseñar a otras personas acerca de la Biblia, acerca de que Cristo Jesús viene, de la salvación. Entonces necesitas una maestría en divinidades. Entonces, ¿qué pasará si esta persona ya está a punto de graduarse, pero ocupa dinero? ¿La iglesia le puede solicitar un préstamo? Claro que sí. Vean lo que dice aquí en Manuscritos Relices, página 284. Dice aquí, dice a una persona que propuso esto en aquel entonces y le dice, sí, todo lo que tú propones está bien, ayudar a los estudiantes a obtener una educación, pero yo te pregunto a ti que todos deberíamos de no ser egoístas y crear un fondo, dice, para poder tener dinero para ese tipo de ocasiones. Y luego dice, aquellos jóvenes o jovencitas que se les ve que tienen ese interés o ese regalo para poder estudiar, ¿por qué no solicitarles un préstamo? Dice, ya después que lo paguen y poder así ayudar a otros. Entonces vemos, ahora recordemos que hay jovencitas que son buenas para dar estudios bíblicos, son buenas para tocar puertas, son buenas para dar literatura, son buenas para todo ese tipo de cosas. Entonces ellas pueden estudiar para poder enseñar a otros de Cristo Jesús. Entonces, aquí el Espíritu de Profecía nos dice que sí, la iglesia puede dar un préstamo, pero que ese préstamo se tiene que regresar.
Y así sería bueno porque así la persona que está estudiando no tiene ese peso tan grande de querer pagar la escuela y al mismo tiempo estudiar. Es un poquito difícil, especialmente cuando esas personas tienen familias. Y recordemos que tienen que ver que esas personas tienen cualidades para ser un ministro o para enseñar. Entonces tenemos que nosotros ver también eso. No porque una persona diga, oh, es que yo quiero estudiar, ok, tenemos que ver las cualidades. Si esa persona tiene cualidades para ser ministro, ¿por qué no ayudarle? En darle un préstamo y después que lo pague. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que tienen que tener cualidades. Ahora, ¿puede una persona dar sus diezmos a gente que están trabajando en traer a otros a los pies de Cristo en vez de dar el diezmo a la conferencia? Miren lo que pasó en tiempos de Elena G. de Guay. En aquel entonces habían unos ministros con sus esposas que estos ministros estaban recibiendo el pago del diezmo por medio de la conferencia. Pero las mujeres de ellos, una de ellas se llamaba Star, otra Haskell, otra Wilson, otra Robinson, que vienen siendo sus apellidos de ellas, ellas estaban dando estudios bíblicos, lecturas bíblicas, orando con familias, ayudando a otros a tener ese esfuerzo, a esa esperanza para seguir adelante. Pero la conferencia no les estaba pagando a ellas, sino que les pagaba a los ministros. Entonces, Elena G. de Guay, en ese entonces dijo ella, ¿sabes qué? Lo siento en mi deber de crear un fondo a partir de mi dinero del diezmo. O sea que Elena G. de Guay, dice ella, de mi dinero yo voy a crear un fondo del diezmo. O sea que ella iba a crear un fondo, no del dinero secular, sino que del dinero que iba del diezmo. Entonces ella dijo, yo voy a crear un fondo de eso para pagarle, dice, para pagarle a estas mujeres que están realizando el trabajo tan esencial que los ministros, igual que los ministros. Y este diezmo me reservaré para trabajar en la misma línea que la de los ministros, la caza de almas, la pesca de almas. Entonces vemos que en el tiempo de Elena G. de Guay, ella lo que hizo fue de su mismo diezmo, abrió un fondo para pagarle a estas personas que estaban trayendo a otros a los pies de Cristo. Entonces, claro que sí, sí puedes hacer eso, puedes dar tu diezmo a personas que están trayendo las almas a los pies de Cristo. Si tú quieres crear un fondo como ella, agarrar de tu mismo diezmo y apartar dinero para pagarle a personas que están trabajando en traer a personas a los pies de Cristo, hazlo. ¿Verdad? Ese es un consejo que nos da. Pero también hay otro consejo en el cual había personas que daban todo su diezmo a grupos de sostén propio. Y también se puede hacer eso. Recordemos que la vez pasada, cuando hicimos la primera parte leímos el manual de la iglesia. No todo, pero leímos varias citas de Manuel de la Iglesia. Pero vemos que conforme pasa el tiempo, la luz es progresiva. En otras palabras, pasan sucesos diferentes que en aquel entonces el Espíritu de Profecía pues oró a Dios y el Señor le fue mostrando cómo resolver ese tipo de problemas. Y eso es lo que también vamos a ver, que la conferencia y los grupos de sostén propio tenían un poquito de rivalidad y ella les dice que no, que la viña del Señor es tan grande y que hay mucho trabajo que hacer. Entonces, prosigamos. Ahora, acerca a un lado, o pasando a otras situaciones de las que ya he mencionado, también hay otra situación que se relaciona a los diezmos. Por ejemplo, en aquel entonces había empleados de la conferencia que no estaban trabajando como Dios manda. En otras palabras, eran poquitos flojos. En aquel entonces eran ministros jóvenes y realmente nomás estaban recibiendo dinero a gusto de los diezmos, no de las ofrendas, de los diezmos, porque los diezmos se usan para pagar a aquellos que están esparciendo el mensaje del Señor. Y dice aquí, vean lo que dice. Dice, hay ministros jóvenes que están recibiendo a pago de la conferencia. Estos trabajadores no están haciendo nada, solamente son consumidores. Y dice, a mí se me ha instruido que esto no tiene que pasar, ya no tiene que suceder. Dice que tienen que ser
Dice que no tiene que pasar eso porque esos ministros no están dirigidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Pueden leer esto en Abogado, abril 1 de 1900, párrafo 6, y continúa diciendo, algunos ministros deberían de parar y de considerar, preguntarse a sí mismos que si están, recibiendo mucho de la conferencia y al mismo tiempo cuánto están trabajando en traer o en convertir las almas al Señor. Si no son productores, si no están produciendo y nomás son consumidores, dice que dónde está el trabajo o el valor de su trabajo. Dice que cómo puede causar Dios, o cómo puede Dios sostener a esos trabajadores si no están santificados en la verdad. Dice que estas personas tienen que empezar el año consagrándose al Señor, y rendirse al Señor con todo su corazón. En otras palabras, tienen que repensar y tienen que decir si realmente el Señor les llamó o no les llamó. Si no les llamó, si ellos sienten que no les llamó el Señor, pues tienen que dejar ese trabajo y hacer otra cosa, en vez de estar recibiendo diezmos y ellos siendo flojitos. Y créanlo o no, en el tiempo de ahora también pasa las mismas situaciones. Hay ministros, no todos, pero hay muchos ministros que en realidad no están recibiendo el pago de la conferencia o del diezmo, y en realidad no están trabajando, no están siendo fieles, sino que están nomás viendo por ellos mismos en vez de estar trayendo otros a los pies de Cristo. Entonces tienen que repensar si realmente Dios les llamó o no, sino para que mejor o se entreguen completamente al Señor y se arrepientan y realmente sean trabajadores para Él, o mejor dejen de hacer lo que hacen. Es por eso que muchas personas paran de dar su diezmo a la conferencia, porque ven que hay muchos ministros flojitos y que quieren que uno haga todo el trabajo que ellos tienen que hacer. Y así no es. Tienen que ellos trabajar, para eso tienen todo el tiempo, para trabajar, atraer a otros a los pies de Cristo. Ahora también, el Espíritu de Profecía aconseja acerca de las líneas regulares de la conferencia y de las líneas irregulares que vienen siendo los de sostén propio. Vean lo que aconsejan y vean lo que pasó en un tiempo. Dice, es ahora de que los miembros de la iglesia comprendan que en todas partes hay una obra que hacer en la viña del Señor. O sea que en todas partes. Y esto lo está mencionando para todos. En otras palabras, diciéndoles a los que están en las líneas regulares, ¿saben qué? Si ustedes ven grupos de sostén propio están trabajando para el Señor, la viña del Señor es bastante, hay mucho trabajo. Así es que todos tenemos que hacer o tenemos algo que hacer. Nadie debe esperar a un proceso regular, o sea que en otras palabras, no tienes que esperar a que la conferencia haga las cosas. Dice, deberían haber muchos trabajadores en los que se llaman líneas irregulares. Dice, vean el consejo que nos da, si 100 obreros salieran de las líneas regulares, o sea que si 100 obreros, trabajadores bíblicos, personas que aman al Señor en las líneas regulares, pero que ellos ven que en las líneas regulares no hacen lo que tienen que hacer, porque en realidad ahí nomás trabajan los que les pagan y les dicen, bueno, ni los que les pagan en veces, los que están en la línea de pago, que son llamados pastores, y no están haciendo el trabajo. Entonces dice que si 100 obreros, dice, salieran de las líneas regulares y toman la obra abnegada, como ha hecho el hermano Shearman, las almas se ganarían al Señor. Y los trabajadores entenderían por experiencia lo que significa ser obreros junto con Dios. Aquí este hermano Shearman era un hermano de sostén propio. Entonces él empezó a traer a otros a los pies. Y la conferencia se dio cuenta de eso y empezó a mandar un pastor que era un pastor recibido con currículo, etcétera, etcétera. Y este hombre, en vez de ayudar, empezó a hablar mal de Shearman. Entonces empezó a hablar mal con los filigreses para que los filigreses se fueran con este hombre de la línea regular. Entonces el Espíritu de Profecía aconsejó que no estaba bien lo que estaba haciendo. Así es que hay varias cartas que le mandó a este hombre por estar difamando o acusando a Shearman de lo que estaba haciendo. Y por eso Elena G. de White dice,
Dejen en paz esa línea irregular, está haciendo lo que tiene que hacer, te está trabajando para el Señor. Así es que sí, el Espíritu de Profecía nos invita a que nos salgamos de las líneas regulares y que trabajemos en el sostén propio, que trabajemos a los que están trabajando para el Señor. Si en las líneas regulares no lo están haciendo, pues hagamos en la línea irregular. Trabajemos, así como lo hizo Sherman. Así es que las líneas regulares, y por ejemplo, vean un ejemplo de lo que pasó. Habían las líneas regulares que se estaban imponiendo a territorios y entonces se oponían a que las líneas irregulares trabajasen vendiendo libros, esparciendo el evangelio. Entonces hubo un consejo que el Espíritu de Profecía dio en Manuscript Releases, número 13, página 389. Vean lo que dice. Dice, lamento que se considere necesario retrasar la obra en algunos lugares debido a las líneas territoriales. O sea que había divisiones ya. Dice, y que se considere irregular que los trabajadores vendan libros en determinados territorios donde se descuida el campo. Esto ha frenado la venta de nuestros libros. O sea que las líneas irregulares veían que las líneas regulares no estaban trabajando en ciertos lugares y las líneas irregulares iban a vender libros ahí para evangelizar. Pero las líneas regulares se enojaban, se molestaban. Entonces dice, esto ha frenado la venta de nuestros libros. Se deben realizar cambios con respecto a esta condición. Si el territorio reclamado por una determinada conferencia no se trabaja fielmente para la circulación de nuestra literatura, aquellos trabajadores que tienen una carga para ese territorio no deben tener prohibido el privilegio de trabajar allí. Y esos trabajadores que tenían esa carga para trabajar ahí eran personas de la línea irregular. Y por eso ya dice, no deben de parar que ellos sigan trabajando, aunque sean de la línea irregular, porque recuerden que la viña del Señor es inmensa y hay mucho trabajo. Entonces, el Espíritu de Profecía aconseja que se debe de dejar trabajar a la línea irregular, que vienen siendo los de sostén propio. Ahora bien, ¿podemos nosotros dar el diezmo del Señor a líneas irregulares? Pues sí. Hubo una situación en una conferencia donde tenía mucho diezmo, estaba recibiendo mucho diezmo. Entonces, el Espíritu de Profecía miró o vio a Elena G. de White que había misiones que no estaban sostenidas, que necesitaban diezmos para seguir compartiendo el mensaje, porque las iglesias alrededor no había. Entonces ella dio este consejo. Vean lo que dice. En algunas conferencias más grandes el diezmo puede ser más que suficiente para sostener a los obreros ahora en el campo, pero si las conferencias estuvieran haciendo la obra que Dios desea que hagan, habría muchos más trabajadores y la demanda de fondos aumentaría considerablemente. Y estas conferencias deberían sentir una carga para las regiones más allá de sus propias fronteras. Y luego dice aquí, hay misioneros que sostener en campos donde no hay iglesias ni diezmos y también donde los creyentes son pocos y el diezmo limitado. Si tienen medios que no son necesarios después de establecerse con sus ministros de manera liberal, envíen el diezmo del Señor a estos lugares indigentes. Se ha dado luz especial sobre este punto. Estaba escuchando la voz del mensajero celestial y las instrucciones dadas eran que las iglesias que tenían edificios e instalaciones debían ayudar de esta manera a las misiones en países extranjeros. Así es que sí, vemos nosotros que ese consejo se le dio a una de las conferencias. Entonces, si a una de las conferencias se les dio ese consejo de mandar a estos lugares misioneros o a esas misiones, ¿por qué no, también nosotros se nos da el consejo de que apoyemos a las líneas irregulares? Porque la viña del Señor es vasta, es grande y tenemos que trabajarla. Ahora, hablando del diezmo también, en el tiempo de Israel, habían personas que los apuntaban o los ponían, o personas levitas que iban a ser ministros futuros. No que los ponían, porque entonces ya vamos a estar como aquí. En muchos lugares me he fijado que
porque eres primo, porque hermano o conocido de fulano, por eso te dan el trabajo de pastor. Y así no debe de ser. Tiene que ser porque tú tienes el don, porque el Señor te ha guiado, porque el Señor te ha llamado y se tiene que ver. Entonces, si se ve las cualidades que tienes, que el Señor te ha dado, ¿por qué no ayudar a esa persona? Pero desafortunadamente en ese tiempo no. Se le da trabajo o se le ayuda a personas que son primos, tíos, sobrinos, o porque la misma iglesia se lleva bien con ellos y les tapan las cosas erróneas que están haciendo. Este sí puede ser pastor, hay que ayudarle. Y no, así no debe de ser, eso está equivocado. Pero bueno, en aquel entonces había personas que eran llamados por Dios para ser maestros, ministros, etcétera, del pueblo de Israel. Entonces, en el tiempo de Israel había un sistema escolar. Y decía, y podemos leer nosotros en Deuteronomio 6, versos 7 al 10, donde se imparte instrucciones en la escuela de origen. También podemos leer nosotros en Segunda de Crónicas 17, 7 al 9, donde todos los maestros de las escuelas secundarias y superiores iban a ser levitas y se les pagaba de los diezmos para mostrar que tenían una escuela en cada iglesia. O sea que ellos, todas estas personas, así fueran maestros y fueran estudiantes, se les pagaba de los diezmos. Entonces esa era la manera como se le hacía. Hoy en día, no se hace así. Hoy en día, si tú estás estudiando para ser ministro, pues si tienes algún amigo en la conferencia, pues ya lo hiciste, porque te pagan la escuela. Pero si no tienes a nadie, pues tienes que buscar a ver cómo le haces para pagarlo. Y muchas veces ni la iglesia te ayuda. Aunque les comentas y les dices, ni te pelan, porque están pensando en sus propios problemas y no se dan cuenta que tú tienes un problema grande y que al mismo tiempo te ven cualidades que puedes ser maestro, pastor y enseñar, etcétera, y ni así te ayudan. Es porque les falta el Espíritu Santo, ver las cosas espirituales, porque volvemos a lo mismo. En la iglesia no solamente hay personas espirituales, sino hay personas carnales, personas que ven más por ellos que por el prójimo. En otras palabras, personas que no quieren que tú les quites su puesto porque malentienden lo de Apocalipsis 3:11, donde dice, cuidado que nadie tome tu corona. Y ellos dicen, no, mi corona es mi puesto. Entonces empiezan a pelear, piensan que se trajeron el trabajo secular al trabajo espiritual que es en la iglesia y empiezan a pelear contigo, a hablar mal de ti para que tú ya no asistas a esa iglesia porque piensan que les vas a quitar su corona y están mal. Si ves el contexto de Apocalipsis 3, está hablando de la iglesia Filadelfia. La iglesia Filadelfia quiere decir la brotherly love, en otras palabras, un amor de hermandad. Entonces, si tú estás en la iglesia de Filadelfia y tienes ese amor de hermandad, y si tú te enojas con alguien, cuidado que nadie tome tu corona. ¿Por qué? Porque tú te estás molestando. En otras palabras, te estás olvidando del amor a tu prójimo. Entonces es por eso que se refiere a eso, que ten cuidado que nadie tome tu corona. Es por ejemplo en Ezequiel. En Ezequiel dice que si una persona deja de hacer lo malo y hace lo bueno, dice que Dios lo perdonará y se acordará nomás de las cosas buenas que ha hecho. Pero si esa persona hace lo bueno, después hace lo malo, dice Dios, yo no me acordaré de las cosas buenas que hizo, sino me acordaré de las cosas malas que está haciendo. Y entonces lo juzgaré. O sea, en otras palabras, Dios está dando a entender que en la iglesia de la Filadelfia, si ellos se supone que era un amor hacia el prójimo y estás tú odiando a tu prójimo, entonces quiere decir que alguien va a quitar tu corona. En otras palabras, tienes que ser manso, tienes que ser humilde, tienes que caer a los pies de Cristo y tienes que respetar a todas las personas y darle la posición que esas personas se merecen. En otras palabras, no humillarles y no tratar de hacerlos chiquitos ni menos. Eso está mal, eso viene del diablo, eso no está bien. Entonces, hay que tener cuidado en ese asunto porque desafortunadamente el enemigo está trabajando. Entonces, en aquel entonces es como hacían eso, se le pagaba del diezmo, se le pagaba a los estudiantes y se les pagaba a los maestros, pero estamos hablando de las personas que iban a ser ministros.
Entonces, se les pagaba así de esa manera. Ahora otra cosa, ¿podemos nosotros ayudar a las líneas irregulares en dando nuestro diezmo a ellos? Pues sí, sí podemos, porque se aconseja aquí se llama un llamado a las misiones en octubre 21 de 1898, dice así, vean lo que lo voy a leer, dice, dice, si los miembros de la iglesia ejercieran una economía y el negarse a sí mismo en todo, dice, y se, y se, y se pusieran a guardar dinero y se diera lo que le pertenece a Dios, dice que no había pocos o escasez de fondos. Dice, el diezmo aumentaría y las donaciones, que viene siendo las donaciones, también ayudaría a los gastos de la iglesia. Fíjense, las donaciones es para los gastos de la iglesia, las donaciones, no las ofrendas. Qué interesante. Ah, entonces, podemos ver eso, pero en realidad sí, si nosotros diéramos el diezmo, se ayudaría a esos lugares de sostén propio y no se estaría buscando a ver quién nos ayudara, ¿verdad? Por eso dice así. Ahora, podemos dar nosotros nuestro diezmo y juzgar a nuestro propio entendimiento. En otras palabras, si yo dijera, oh, ¿sabes qué? Quiero darle a esta organización que está ayudando a darle de comer a los pájaros. Oh, está dando de comer a los leones. ¿Ustedes creen que está bien? Recordemos que el diezmo es para esparcir el evangelio. Vean lo que dice aquí. Dice, el diezmo es cada semana. Y dice que muchas veces se está corrompiendo porque muchos miembros han decidido dar su dinero o dar su diezmo a las organizaciones o a proyectos que ellos mismos escogen. Dice, esta persona a la que se le está dando el dinero puede ser que está haciendo un proyecto que valga la pena, pero no es el plan de Dios, porque recordemos que el plan de Dios es que el diezmo se le dé para esparcir el evangelio. Por eso dice aquí en Levíticos 27:30, dice, de todos los diezmos de la tierra te daré, también de las semillas de la tierra te daré, de los frutos también te daré porque son tuyos. Dice, es santo y son santos para Dios. Entonces, no, el diezmo es para esparcir el evangelio, no para organizaciones que tienen un sentido para ayudar, por ejemplo, a los animalitos y eso, pero no, el diezmo es para esparcir el evangelio. Ahora, el diezmo es para sostener la causa. ¿Cuál es la causa? El esparcir el evangelio. Vean lo que dice aquí, voy a leer. Dice, si los corazones del pueblo de Dios estuvieran llenos de amor por Cristo, si cada miembro de la iglesia estuviera completamente imbuido del espíritu de sacrificio, si todos todos manifestaran una seriedad profunda, no habría falta de fondos para misiones domésticas o extranjeras. Nuestros recursos se multiplicaran, se abrirían 1000 puertas de utilidad y deberían ser invitados a entrar. Si su pueblo hubiera llevado a cabo el propósito de Dios al dar al mundo el mensaje de misericordia, Cristo habría venido a la tierra y los santos habrían recibido su acogida en la ciudad de Dios. Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 450. Entonces, volvemos a lo mismo. Si fuera fiel para dar los diezmos y las ofrendas a los lugares donde están esparciendo el mensaje, Cristo Jesús ya hubiera venido. Ahora, si en tu iglesia no están esparciendo el evangelio, si solamente es una socialidad semanal en las cuales nomás se juntan para comer, pero no les gusta trabajar en la comunidad, o sea, ir a tocar puertas, ir a compartir el mensaje, no quieren ir a visitar a los enfermos, no quieren ir a los centros donde hay viejitos, porque a mí me tocó trabajar en una iglesia donde
donde se les estuvo rogando. A mí la persona que estaba encargada de eso dijo que les estuvo rogando por años que fueran a visitar a los viejitos en los lugares, se llama Convalescent Center, y dice que nunca quisieron. Gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de ayudar y pudimos ir a visitar a esos viejitos antes de que empezara la pandemia. Pero es triste porque hay iglesias donde no trabajan, no quieren trabajar, nomás ven por su propio beneficio, ya sea para reparaciones de su carro, ya sea para pagar los taxes del terreno de algún amigo, o para pagar la colegiatura de sus hijos que están yendo a la escuela secular o a la escuela, aunque sea adventista, pero están estudiando no para esparcir el evangelio, sino para otra cosa. Entonces es triste ver eso, ¿verdad? Entonces, si fuéramos fieles a entregar los diezmos y las ofrendas a lugares donde realmente están esparciendo el evangelio, olvídense, Cristo Jesús ya hubiera venido, ¿verdad? Ahora bien, el Señor nos va a bendecir si nosotros regresamos los diezmos y las ofrendas. Tenemos que tener eso en mente. Ahora bien, ya para concluir, veamos qué es lo que dice en la Biblia, porque vimos unos consejos del Espíritu de Profecía, pero muchas personas, pues, nomás agarran del Espíritu de Profecía lo que les conviene, ¿verdad? No lo que realmente que debemos de agarrar, que es todo. En Primera de Corintios, capítulo 9, versos 13 y 14, vean lo que dice. Si no quieren seguir el Espíritu de Profecía, pues vean lo que dice en la Biblia. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que, dice, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, aquí dice claramente, aquellos que están predicando el Evangelio son los que tienen que recibir los diezmos. Aquellos que están predicando el Evangelio. Aquellos que tienen ese sacrificio propio de predicar el Evangelio, de compartir, de traer a otros a los pies. Esos son los que deben de recibir los diezmos. Pero si en una iglesia no están trabajando para el Señor y nomás están socializándose cada semana, entonces, ¿por qué estás dando tu diezmo ahí? No. Si tú quieres seguir lo que la Biblia dice, dice que tienes que darlo a las personas que predican el Evangelio, que esparcen el Evangelio, que están siendo misioneros, que están dejando su vida, o sea, su vida propia para ir y traer a otros a los pies de Cristo. O sea, muchas veces lo ven a uno que vas viajando de tu trabajo a la iglesia para abrirla, para los miércoles dar la hora de oración. No se dan cuenta todo el sacrificio que haces. Estás dejando a tu propia familia, que muchas veces no puedes ni venir a recogerlas para llevarlos. O muchas veces estás trasnochándote, haciendo sermones, haciendo estudios bíblicos. No se dan cuenta de eso. El Espíritu Santo te está guiando, está queriendo hacer contigo un instrumento. Pero muchas veces personas no se dan cuenta de eso, nomás piensan en sí mismos y en hacer lo que de ellos les gusta y quieren, porque es lo que ellos han planeado, quieren hacer y deshacer, porque ellos están siendo guiados no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu del enemigo. En conclusión, no hay que cuestionar a personas porque no dan sus diezmos ni sus ofrendas. En primer lugar, no sabemos cuál es su situación. En segundo lugar, no sabes si ellos están dando su diezmo a un sostén propio. Y si lo están dando, qué bueno, gloria a Dios. Quiere decir que en tu iglesia no están trabajando para el Señor. Si una persona no está dando los diezmos que le pertenecen a Dios y las ofrendas a tu iglesia, quiere decir que no estás trabajando para el Señor. Tienes que meditar en eso. Y tienes que darte cuenta que esta persona sabe más que tú y los está dando a los que realmente están trabajando a traer las almas a Cristo. Y también yo te digo a ti, mi hermano y mi hermana, si tú estás dando tu diezmo a un lugar diferente, yo te aconsejo que mejor trabajes para ese lugar diferente y te salgas de esa iglesia que no están trabajando y te vayas a ese lugar de sostén propio y que traigas
a otros a los pies. Eso es lo que nos aconseja el Espíritu de Profecía. Dice que si 100 obreros nos saliéramos de las líneas regulares para trabajar en las líneas irregulares, hiciéramos mucha diferencia. Entonces, que Dios te ayude y medites y que el Señor te pueda guiar y darte cuenta que los tiempos en el que vivimos no es para estar jugando a la iglesita, ni estar socializándose cada semana sin hacer nada. Tenemos que trabajar para el Señor. Que Dios nos ayude y nos guíe. Oremos. Amante Dios, nuevamente gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas y que puedas guiarnos, Señor, y darnos fuerza para poder dar nuestros diezmos y ofrendas donde realmente están trabajando para ti. Que podamos traer a otros a los pies y que podamos nosotros, Señor, clamar que Cristo Jesús viene pronto. Mantente con nosotros. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.